¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo recorrido. Hoy nos vamos a meter de lleno en algo realmente asombroso, cómo el Imperio Inca logró diseñar y levantar toda una civilización próspera en uno de los lugares más complicados e implacables del planeta, la Cordillera de los Andes. Si les apasiona descubrir cómo resolvían las cosas en el pasado, prepárense porque vamos a leer la ciencia que dejaron oculta en las piedras. Para entender de verdad la magnitud de esto, imagínense el problema inicial por un segundo. Tienen que construir un imperio masivo en laderas súper escarpadas, donde la tierra tiembla todo el tiempo y casi no hay dónde cultivar. Y todo esto sin usar acero, sin ruedas y, obvio, sin ninguna de nuestras maquinarias modernas. Es, literalmente, una clase magistral de supervivencia e ingenio. Así que, para entender exactamente cómo lo lograron, vamos a dividir su ingeniería en 5 partes. Primero, su adaptación a los Andes. Segundo, su dominio de la piedra antisísmica. Tercero, la planificación urbana y el Gran Capac Ñan. Cuarto, la hidráulica y agricultura. Y por último, su enorme legado sostenible. Bien, arranquemos con el punto número 1, la adaptación a los Andes, o cómo trabajar en equipo con el entorno natural. A ver, en lugar de dinamitar la montaña o cambiar el paisaje a la fuerza como solemos hacer hoy, ellos se adaptaron. Aprovechaban las laderas para hacer terrazas, usaban las bajadas naturales del terreno para que el agua fluyera sola, e incluso orientaban edificios clave, como el templo del Coricancha o sus almacenes llamados colcas, guiándose totalmente por la luz del sol. Esto no solo hacía que las estructuras fueran súper estables, sino que creaba una armonía perfecta con el clima. Pasemos al segundo punto, el dominio de la piedra antisísmica. Básicamente, cómo lograron sobrevivir al letal cinturón de fuego. Aquí la cosa se pone fascinante, porque no todo se construía de la misma manera. Había una progresión increíble. Usaban un estilo rústico para las zonas rurales, luego un estilo poligonal donde piedras irregulares encajaban como un rompecabezas gigante y finalmente el sillar fino para la élite. Y esto culmina en lugares como Sacsayhuamán, o sea, estamos hablando de bloques de más de 100 toneladas con una precisión tan milimétrica que literalmente no pueden ni pasar una hoja de papel entre ellos. Pero ojo, que esto no era solo para que se viera imponente. Tenía un propósito vital. Una base ancha, los muros un poco inclinados hacia adentro y esas famosas puertas y ventanas en forma de trapecio. Ese es exactamente el secreto de su resistencia a los terremotos. Cuando la tierra temblaba fuerte, estas piedras literalmente bailaban para disipar la energía y luego volvían a caer justo en su lugar. Un diseño absolutamente brillante. Número 3 en nuestra lista, la planificación urbana y el Capac Ñan, la clave para conectar este inmenso imperio vertical. Bueno, ya que tenían sus ciudades seguras contra los sismos, el siguiente problema era cómo las conectamos atravesando montañas enormes. Y miren este número, 30.000 kilómetros. Ese es el tamaño del Capac Ñan. Una red gigantesca de caminos empedrados, escalinatas de alta montaña y canales de drenaje que lograba conectar todos los rincones del imperio. Claro, recorrer esas distancias en la altura y el frío no es ninguna broma. Así que para que este sistema realmente funcionara, inventaron los tambos. Imagínense estos lugares como paradas de descanso y abastecimiento estratégicas. Permitían que cualquiera que se moviera por la cordillera tuviera refugio y comida segura. Y quienes realmente le daban velocidad a esta red eran los chasquis, unos mensajeros súper entrenados que corrían a altitudes donde a la mayoría de nosotros nos faltaría el oxígeno. Para llevar la información rápido, superaban obstáculos impresionantes, incluso cruzando abismos enormes por puentes colgantes que estaban hechos puramente de ichu, una planta local tejida, una verdadera locura de logística y resistencia humana. Sigamos con el punto 4, hidráulica y agricultura. Dominando el flujo de la vida. Seguro se están preguntando, ¿cómo alimentaban a tantísima gente en terrenos tan empinados y difíciles? La respuesta está en los andenes. Construyeron estas terrazas escalonadas gigantescas que transformaban montañas áridas en granjas súper productivas. Y lo mejor es que retenían el agua y creaban microclimas en cada nivel, lo que les permitía cultivar de todo. Ahora, una terraza sin agua no sirve de mucho, ¿verdad? Ahí es donde entra su genialidad con los canales. Lugares arqueológicos como Tipón nos muestran un control del agua simplemente impecable.
Lograban moverla desde fuentes lejanas y distribuirla con canales exactos, usando pura matemática, gravedad y cálculos de pendiente. Todo esto sin usar ni una sola bomba moderna. Un control absoluto del agua. Y así llegamos al último punto, su legado sostenible y cómo dejaron toda una ciencia empírica plasmada en estas piedras antiguas. Esto es lo que me parece más espectacular. No dejaron libros con fórmulas, pero aplicaban empíricamente lo mismo que hoy enseñan en las mejores facultades de ingeniería. Esos muros trapezoidales son pura física y distribución de cargas. Su elección de piedras locales muestra un conocimiento tremendo de geología, y la forma en que movían el agua es sin duda hidrología pura. Y es por esta visión tan integral que hoy consideramos la arquitectura inca como el ejemplo perfecto de tecnología sostenible. Lograron hacer un imperio entero sin destrozar su entorno, usando lo que tenían a la mano, reduciendo los riesgos ante desastres naturales y sincronizando su sociedad con los ritmos de la montaña. Así que todo esto nos deja con una reflexión bastante profunda para llevarnos a casa. Hoy tenemos inteligencia artificial, computadoras y maquinaria pesada, pero resulta que las lecciones más importantes para sobrevivir a las crisis ambientales que se nos vienen podrían estar escondidas ahí mismo en las piedras de los Andes desde hace 500 años. La gran pregunta es, ¿estamos listos para escuchar a la montaña y repensar nuestra forma de construir el mundo? Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido y hasta la próxima.